Bien, vamos a continuar con nuestro video 56. Estamos en Historia del Pensamiento, marginalismo, analizando sobre la base de una serie de textos, básicamente el texto de Axel Kicillof, analizando el surgimiento de los primeros marginalistas, Menger, Gibbons, Walras. Después vamos a ir aproximándonos hacia versiones más modernas de lo que se entiende por economía marginalista o enfoque marginalista. Ya vamos a ir viendo por qué se llama así. Y habíamos llegado a un punto muy importante donde, a partir de la lectura de un texto de Gibbons, quedaba muy claro el planteamiento de estos autores en cuanto a terminar con la idea de valor, terminar con la noción de valor, no solamente con valor, también con la noción y el concepto de valor de cambio, y reducir todo a relación de intercambio o intercambio de equivalentes. Este punto es un punto importantísimo para detenerse, está relacionado además con los distintos abordajes de este conjunto, esta totalidad tan heterogénea que es la economía, y la importancia de la cuestión reside en el tratamiento que se le da, de qué manera se consideran dos procesos, dos esferas, dos dinámicas, dos momentos que en el modelo de flujo circular aparecen superpuestos, aparecen de alguna manera fetichizados detrás de el mero intercambio, que son las instancias de producción o el proceso de producción y el proceso de intercambio. Se toman ambas, la economía estudia ambos procesos, estudia uno de los procesos, deja de lado uno, estudia el otro. ¿Cómo se aborda esta cuestión? Alrededor de estas opciones epistemológicas, a partir de esta cuestión, se van a ir profundizando las diferencias entre el abordaje que hoy denominamos ortodoxo y el abordaje que en vocabulario de Guerrero sería heterodoxo, que arranca precisamente y se inicia con el sistema teórico clásico. Sobre todo, vamos a anticipar algo porque cuando terminemos marginalismo ya vamos a comenzar con algún análisis de la obra de Marx, de algunos conceptos de la economía política marxista, que si bien comparte algunos criterios con el sistema teórico clásico, a la vez constituye una ruptura. Anticipándonos, decía, un poco a esta visión, la mente de los clásicos estaba orientada, el pensamiento clásico estaba orientada hacia la producción como fenómeno, por varias razones. No porque dejasen de lado el intercambio, sino porque la producción, el proceso de producción, en términos de
los economistas clásicos, y sobre todo en el abordaje de la economía política marxista, es no solamente el proceso de creación de valor, se crea valor en el proceso productivo, sino que ese proceso se resume en esta idea abstracta de trabajo, trabajo entendido como esfuerzo conjunto, social, organizado. Y ese trabajo es lo que diferencia nuestra especie de otras especies animales. Recuerdan ustedes que en algún video, cuando iniciamos esta discusión, mencionamos los trabajos de algunos clásicos. Hay un trabajo de Federico Engels donde habla de cómo el trabajo, es muy interesante, si podemos vamos a hacer un video, cómo el trabajo jugó en el proceso de evolución del mono al hombre. De manera que, por eso, por toda esta concepción profunda, amplia, hasta filosófica, podríamos decir, del trabajo, el proceso de producción es el eje, y fue el eje de atención de todos los pensadores clásicos. Y el proceso de intercambio, la instancia de intercambio, el momento del intercambio, puede ser abordado también desde distintas ópticas. Recuerden que Smith había hecho esfuerzos considerables para tratar de demostrar que el intercambio era una especie de proceso natural, que estaba en la naturaleza, una especie de tendencia que estaba en la naturaleza humana. En el caso de la economía política marxista, el proceso de intercambio esconde detrás, es la forma que asume otro proceso encubierto, que es el proceso de recuperación a través de la venta de las mercancías. El empresario capitalista recupera el capital que invirtió en la producción. Entonces, aquí tenemos otro fundamento adicional para separar analíticamente, porque claro, nosotros en el mundo, en los modelos simples, no vemos la diferencia. Pero analíticamente es importante separar estos procesos, el proceso de producción del proceso de intercambio. Para la economía política, si no hay intercambio, el problema que se genera no es menor. El capital invertido no se vuelve, pero queda de alguna manera estoqueado en los inventarios de mercancías que no se pueden vender si no hay intercambio. Y eso para el capitalista representa una ruptura, una disrupción del circuito, porque el capitalista está pensando en digamos, el sistema funciona como un ciclo donde se vende para después el capital volver a buscar las ganancias a través de la producción o a través de otras. Entonces, acá hay una especie de grieta importante, porque el trabajo de los marginalistas se va a orientar, va a desviar toda la atención que los clásicos de a poco va a ir desviando con el trabajo con el trabajo de los problemas de Ricardo y la última etapa del sistema clásico, se va a ir acercando a este momento en que el interés se va a desplazar de la producción al intercambio. Y esto se va a manifestar en la concepción marginalista
de que las mercancías no tienen valor intrínseco, no tienen valor en sí mismas. O, de lo contrario, si lo tuviesen, no sería objeto de estudio de la economía. Las mercancías tienen valor en la medida que son objeto de intercambio, se intercambian por otras. Ahí se deja de poner el foco en la producción con todo lo que eso implica y se vuelve al intercambio. Si la mercancía no es intercambiada, pierde su razón de ser. Cosa que también en la economía política era cierto, pero la economía política clásica separaba, decía, independientemente de eso, hay un valor intrínseco. De ahí la dicotomía valor de uso, valor de cambio, que vamos a terminar de cerrar cuando entremos en el análisis del pensamiento de Marx. Es muy interesante observar que esta idea de que las cosas tienen un valor intrínseco era muy antigua, de Aristóteles. Yo he buscado un material que vamos a ver en otro video donde, como hicimos una experiencia en el caso del Estado social y el pensamiento de los primeros socialistas utópicos, me voy a atrever a hacer una relación de estos temas con temas jurídicos en un video que vamos a preparar y a subir rápidamente. La mención de Aristóteles es para dar una idea, para dimensionar la profundidad de esta ruptura. La profundidad de esta ruptura. Pues hay analistas que dicen que ya en la Edad Media se había ido abandonando esta idea de tratar de encontrar el valor intrínseco a las mercancías. Ahora, si dos mercancías se intercambian y en el momento del intercambio adquiere cada una su razón de ser, ¿cómo es ese intercambio? Porque se presenta un problema, una dificultad. Si los individuos se intercambian y los valores de lo que se intercambian no tienen ningún parámetro de comparación. Se intercambian dos cosas, una por otra, y no hay ningún parámetro para observar si ese intercambio es equivalente. O de lo contrario, es un intercambio en algún sentido desigual. Alguna de las dos partes ganó porque entregó algo que vale menos de lo que recibió y en consecuencia la otra parte perdió. Ahí, este es un tema que también es sacado del foco de análisis del pensamiento marginalista. No importa. Como las mercancías valen lo que las personas consideran que valen, entonces ese es el único parámetro y no hay ningún tipo de referencia para ver que justifique la evaluación de ese intercambio para ver si es de equivalentes o no equivalentes. Entonces, se orienta el trabajo de los marginalistas hacia esto, ya asumiendo que los resultados en términos de equivalencia no implican equivalencia de los atributos, es decir, cuando dos mercancías se intercambian en dos cantidades una por otra, esto no da pie para decir
que los atributos de una y otra eran similares, aparece entonces la palabra precio. Ya nos alejamos de valor. Miren, fuimos valor, valor de cambio, términos de intercambio, ahora ya vamos a la teoría de los precios. Lo que el marginalismo propone estudiar es este mecanismo de establecimiento de precios sobre la base de la ponderación subjetiva de quienes participan en el intercambio. Entonces, se supone que cuando pagamos un precio, no estamos pagando algo que la mercancía tiene. Estamos realizando nuestra voluntad, nuestro deseo subjetivo de querer comprar eso que estamos comprando. Vamos a decirlo nuevamente porque la cuestión es importante. En apariencia pareciera ser que los precios que todos pagamos y que todos manejamos en nuestra vida, en tanto participamos en los mercados, deberían tener alguna relación, con las cosas que compramos. Pero en realidad, lo que este abordaje nos está proponiendo es que no compramos algo por el valor de uso, la necesidad, no, compramos algo para satisfacer. Lo que pagamos no es lo que la cosa vale, pagamos por nuestra satisfacción. El precio refleja eso, refleja el hecho, la decisión subjetiva nuestra de querer entregar una determinada cantidad de dinero por algo, independientemente de que eso sea visto por otros como una porquería, o como algo muy valioso. Entonces, esa es la visión de los precios que comienza a proponer el marginalismo. Una visión de los precios totalmente alejada de cualquier tipo de condición objetiva de las mercancías y conducida básicamente por las subjetividades de quienes participan en el intercambio. Bien. Las mercancías ya no tienen entonces valor para los marginalistas, sino que el valor se le imputa, se le traslada al sujeto. El sujeto es quien atribuye un valor determinado, otorga un valor determinado a las mercancías. El valor se subjetiviza, se hace subjetivo. Acá convendría hacer una aclaración. Desde alguna perspectiva podremos decir entonces que el marginalismo estaría proponiendo una teoría subjetiva del valor, en contraposición a la teoría objetiva del valor del pensamiento clásico. Es una idea que algunos discuten, algunos pensadores están de acuerdo con esto de teoría objetiva del valor, teoría subjetiva del valor, pero es interesante pensarlo. ¿Implica subjetivar el valor? Asumir esta posición. De hecho, hay una decisión, entre comillas, tenemos que pensar qué tipo de decisión es. La decisión del individuo de entregar dinero u otra mercancía a cambio de la mercancía que desea. Y ahí, en esta voluntad de entregar, es decir, entrega parte de su stock de riqueza, entrega parte de su patrimonio, entrega parte a cambio de la mercancía, volvemos a insistir, independientemente de que esa mercancía sea destructiva.
Y podemos pensar cantidades de mercancías que son extremadamente caras y no son beneficiosas. Busquemos ejemplos. Entonces, es esta entrega subjetiva, esta actitud subjetiva. Compramos porque queremos, pagamos porque queremos poner plata pagando. Pagamos, compramos porque queremos gastar plata. No sería por nada que tenga, las pobres mercancías no tienen nada que ver con esto. Entonces, si nosotros compramos un celular carísimo, estamos tomando una decisión quizás de estatus, es decir, en realidad no me importa si el celular me sirve mucho o poco. La marca, ¿verdad? Miren, hay una serie en Netflix que se llama La clase media, sobre los trabajos de Noemi Klein, que es una brillante cientista social canadiense, si no me equivoco, donde muestra una escena en España donde una cantidad de jóvenes hace cola durante horas y horas y horas y horas para poder comprar un celular nuevo que ha aparecido, no sé cuál es, carísimo. Cuando les preguntan a ellos, lo único que están pensando es que con eso en la mano ellos pertenecen. Pero ninguno hablaba de las características beneficiosas de ese celular. Lo que les preocupaba es mostrarlo y tenerlo. Lo mismo se puede decir de algunos automóviles. Entonces, esta es la cuestión que está oculta quizá en el intercambio. Por eso, si las cosas no se intercambian desde esta perspectiva, no tendrían ningún tipo de... Puede haber algo valiosísimo, y sin embargo, como no entra en el proceso de cambio, no tiene valor desde esta perspectiva. Insisto en que toda esta temática es muy importante, aclara una cantidad de puntos, y este giro, este cambio o esta revolución que introducen los marginalistas con esta subjetivización del valor, digamos, ha penetrado en el campo de la economía y en muchos aspectos sigue siendo hegemónica en las enseñanzas de las universidades, por eso la estamos trabajando con sentido crítico. Pero ahí no se termina la cuestión. Ahí no se termina la cuestión. Hay un tema que se vincula directamente con cuestiones jurídicas, que es el tema de la propiedad. ¿Por qué? Porque volvamos un poquito atrás de nuevo al tema de los clásicos. Para los clásicos, el proceso de intercambio era una segunda instancia, o una instancia, no segunda en términos temporales, porque todo es un flujo, pero sí existe intercambio de lo producido. Producto, intercambio. Producto, intercambio. El proceso de producción hace que las mercancías tengan un valor para los clásicos. Es decir, atravesar este proceso de producción es lo que precisamente genera o les otorga valor a la mercancía. La mercancía es valor corporizado, materializado. Valor entendido como esfuerzo, valor entendido como conocimiento, como organización social. Ahora, el marginalismo dice, yo no me ocupo de esta etapa de producción. Yo llego, quiero estudiar qué pasa en el intercambio. Bueno, perfecto. ¿Y cómo se supone que llegan las mercancías a ser intercambiadas? Bueno,
hay que suponer que las mercancías están y que no estudiamos cómo han llegado, y lo que vamos a estudiar es cómo se van a intercambiar entre sí. Es el desplazamiento en el que estábamos comentando. Pero además, aparece ahí otra cuestión importantísima, que es, si estamos suponiendo que los que llevan a intercambiar, van dotados de mercancías para poder satisfacer sus necesidades a través del intercambio o de dinero, y no explicamos de dónde, no explicamos esa dotación, sino que la tomamos como un dato, no estamos explicando algo que es fundamental, que es jurídico, no estamos explicando la propiedad. Es decir, estamos estudiando cómo propietarios de mercancías intercambian esas propiedades, esas dotaciones. Para la economía serían dotaciones de mercancías, para ustedes abogados serían formas de propiedad, activos, cualquier tipo de activo. Y no explicamos de dónde salen las mercancías. Son dotaciones iniciales arbitrarias. Ahora, paradójicamente, ahí aparecen dos cuestiones vinculadas con el derecho. Una es esta de la propiedad, es decir, la economía marginalista no explica la propiedad. La economía clásica pretendía explicar la propiedad a partir de la acumulación de lo que se producía, el excedente de lo que se producía. Entonces, hay una explicación. Es como si la economía política trabajara en términos de proceso, filmara una película, y la economía marginalista sacara una foto, diciendo, bueno, yo quiero sacar la foto del intercambio. En cambio, el enfoque clásico, el abordaje clásico de economía política, buscaba mostrar cómo la generación de valor llevada al intercambio iba a generar un excedente, y la acumulación de ese excedente, que no es otra cosa que la acumulación de propiedad, empieza a transformar el circuito en un proceso de acumulación de propiedades y de riqueza. Entonces, los precios dependen, habíamos dicho, para los marginalistas van a estar muy vinculados a la utilidad relativa que cada de los que participan, que lo que quiera pagar uno. Pero también, después de esta utilidad, va a estar relacionada con la dotación inicial de eso. No es lo mismo, no es igual la utilidad que tiene una mercancía de la cual no hay stock, que la utilidad de una mercancía cuyo stock es abundante. Esto lo vamos a seguir hablando. Entonces, ahí aparece de nuevo la paradoja del agua y los diamantes que había citado Smith, cuando Smith decía, los precios o los valores de cambio no se relacionan con la utilidad, sino, fíjense, el agua, que es imprescindible, no tiene precio, y los diamantes, que no son imprescindibles, todo lo contrario, son carísimos. ¿Por qué? Decía Smith, porque para los diamantes hay que aplicar trabajo, y el agua la recogemos de los ríos. O sea, el trabajo era la explicación clásica de por qué esta paradoja no se daba. Pero el abordaje marginalista va a concluir diciendo que esa utilidad está en función también de estructuras de propiedad.
de quienes participan del intercambio. Y este es un tema que se vincula directamente con cómo ustedes como abogados van a interpretar el comercio, los procesos de intercambio, haciendo abstracción de los procesos previos de producción y acumulación que permiten a las personas intercambiar, o incluyendo todos estos procesos en el análisis. La propiedad se toma como un dato inicial sin intentar algún tipo de explicación y justificaciones. Si la propiedad se naturaliza, aparece como un dato inicial, como una dotación establecida o determinada, quién sabe cómo, o la propiedad tiene algún tipo de explicación, la propiedad convalidada jurídicamente, si es que se convalida, tiene algún tipo de justificación, explicación económica. ¿Por qué surgió? ¿Cómo surgió? ¿A raíz de qué surgió? ¿Y cómo se distribuyó la dotación de riqueza y de propiedad de quienes participan en el intercambio? Por eso es que esta exploración en el pensamiento de, como llama Axel Kicillof, el primer marginalismo tiene la ventaja de que permite plantear con claridad estas cuestiones. Después, a medida que va avanzando, se va, digamos, la sofisticación de las explicaciones va haciendo que estas cuestiones queden de alguna manera ocultas. De manera que esta contraposición, valor, precio, este resultado que estamos observando de que los precios que pagamos no tienen nada que ver con las mercancías, sino que son decisiones de gasto, y que están condicionadas básicamente por las dotaciones, por dos cosas, por nuestras preferencias y utilidades y por las dotaciones con las cuales vamos a intercambiar el stock. Y eso es lo que en términos jurídicos se define como propiedad.